Claro, y además tuve muchas dificultades como secretaria de Gobernación. ¿Cómo fue ser secretaria de Te Gobernación voy a 2 decir años y por medio? qué. Porque como yo venía de la Corte, yo venía Sí. de el garantismo de los derechos, sobre todo de los derechos humanos, de las libertades. Sí. Porque yo había luchado por las libertades de las mujeres, había luchado por las libertades. En la época en que yo viví, en los 60s y 70s, era una represión del Estado brutal. Había censura previa. Los periodistas no podían decir. No, esto es imposible, Es ¿no? imposible, En otro imposible. tiempo. Es más, desaparecían. Sí. Te quiero decir que ser de izquierda significaba que tendrías al Estado represor y que aniquilaban a familias completas en Guerrero. Yo soy de Guerrero, La Liga 23 de septiembre, Lucio Cabañas, Lucio Cabañas. y todas estas, los Jaramillo, la familia Jaramillo que fue exterminada Sí. en los años 60. Sí. No, y vemos matanzas como Aguas Blancas, Aguas Blancas. Ayotzinapa. Yo soy de Iguala Guerrero. No, imagínate. Sí. Entonces, ser de izquierda era ser comunista, ir contra el Estado. Sin embargo, yo en los años 60 sí me fui a la izquierda. Pese a todo. Pese a todo. A las represiones. ¿Por qué me fui a la izquierda? Por una sola razón. Porque los derechos y libertades de las mujeres no cabían en la derecha, como hoy tampoco caben en la derecha. Ve lo que está haciendo mi ley. Está penalizando, criminalizando a las mujeres. Sí. Permanentemente. Entonces, estigmatizándolas, en fin. Claro. Entonces, los derechos y libertades de las mujeres solo tenían cabida en la izquierda. Por eso me fui a la izquierda. Y como secretaria de Gobernación. Llegué a la secretaría. La primera mujer secretaria de Gobernación. Yo quería hacer de la secretaría una secretaría distinta. Sí. De lo que yo había vivido en los años 60, 70 y 80. Sí. Una secretaría de la represión, una secretaría que carecía de cualquier cantidad de garantismos, de derechos y de libertades. Sí. Yo quería que la Secretaría de Gobernación fuera una secretaría de derechos, de libertades, una secretaría del diálogo, una secretaría de gobernabilidad, pero con derechos humanos. No del manotazo. No del manotazo, no de la represión, no de la desaparición forzada. Sí. Eso es lo que yo viví, la desaparición forzada y el exterminio de familias completas. De periodistas que no podían decir nada. No podían. Aquí se habla ahorita de que los periodistas están siendo silenciados. Silenciados. Eso no lo saben ustedes, que vivieron en los 60, 70 y 80. Silenciar a un periodista significaba matarlo, desaparecerlo. Sí. Eso es lo que era el periodismo en esa época, contrario al gobierno. Sí. No podían escribirse novelas, artículos, no podían exhibirse películas sin censura previa, y las películas que no se podían exhibir se quedaban enlatadas, porque para los que no conocen lo que eran las latas, eran las películas que venían en las latas, porque eran películas que se rodaban. Claro, el vinil, ¿no? En vinil, y eran películas de vinil. Claro. Entonces se quedaban en las latas. O sea, nunca se abrían. Nunca se abrían cuando la Secretaría de Gobernación no quería abrirlas. Y la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo la Dirección Federal de Seguridad y las torturas, ahí en la Plaza Romita. Sí. Imagínate, todo eso yo lo viví, todo eso lo conocí. Y que le tocara ser secretario de Gobernación. Y además yo conocí la represión del Estado en el 68. Claro. A mi novio entonces, mi esposo después, le rompieron 3 costillas con las culatas, con una culata, un soldado. Entonces, todo esto... Y en medio era un día muy soleado, ¿no? En medio era un día muy soleado. Entonces, imagínate llegar a la Secretaría de Gobernación con esas experiencias. Claro. De desapariciones, de tortura, de exterminio. Yo tenía que tener otra Secretaría de Gobernabilidad con diálogo, con derechos humanos, y eso nunca se entendió. Nunca se entendió porque extrañaban a la Secretaría de la Represión. Yo conocí un secretario de Gobernación que le pidió a 11 gobernadores la renuncia. Gobernadores electos popularmente, como no se puede elegidos por el pueblo. Claro que no se puede pedir la renuncia. Son cargos irrenunciables. Irrenunciables. ¿No? Pues le pedía su dimisión. Okay. Y le decía, aquí tengo tu file, tengo tu dossier,
aquí junto a mí. El dossier es todos los antecedentes de ese La gobernador. carpeta roja. La carpeta roja. Sí. Y entonces le decía, aquí están. Y 11 gobernadores renunciaron en ese Casi sexenio. una tercera parte. Una tercera parte. Impresionante. Imagínense de lo que estoy hablando. Wow. Oiga, secretaria, ¿cómo era un día como secretaria de Gobernación? Hablan de que tienen una reunión previa de seguridad a las 5 de la mañana. 5:30. 5:30 de la Bueno, mañana. nosotros teníamos que llegar a las 5:30. El presidente llegaba un poco antes de las 6. Ok. Llega un poco antes de las 6. Sí. ¿Y por qué a las 5:30? Porque tú no vas a llegar a decir qué se ofreció. Ujú. Vas a llegar a dar cuenta de lo que se ofreció. O sea, desde un día antes se trabaja Entonces, la mesa. y además, déjame decirte, no solamente se trabaja un día antes, sino que la misma noche, Ajá. en la noche sucedían eventos. Claro. Es más, yo recuerdo que se cayó un helicóptero de la Marina ahí en el estado de Querétaro, que era un helicóptero que estaba tratando de apagar el fuego. Sí. Este, Tlahuelilpan, cuando el gasoducto también, por explotó. ejemplo. Ujú. Entonces, eran eventos que se suscitaban en las noches. Sí, claro. Y entonces tú tenías que llegar a las 5:30 de la mañana, ya con el conocimiento previo de lo que había sucedido en el día y en la noche anterior. Wow. Y tenías que llegar a dar cuenta. Sí. Por eso yo tenía a todo mi equipo de trabajo y por eso tenía yo a todo el reporte y el informe para comentarlo con el presidente. Porque no solamente se comentaban el número de asesinatos y el número de homicidios que se sucedían en el día y en la noche anterior, sino también los eventos importantes, Ok. ¿no? ¿Y se tomaban decisiones ahí? O sea, ¿se planteaba una estrategia de entonces vamos a hacer esto? Se planteaban estrategias, sí. Ok. El presidente daba ciertas indicaciones, sí, Ok. era correcto. Pero de todas maneras yo te puedo decir que las indicaciones del presidente eran muy claras, muy precisas, siempre fueron. Pero yo le tengo que agradecer algo al presidente López Obrador, la verdad de las cosas. Sí. Y fue que él, independientemente de las indicaciones que me dio de asuntos delicados y que Sí. yo le daba respuesta y le di respuesta a los asuntos que puntualmente me encargó, Claro. algunos muy precisos. La verdad es que me dejó ser secretaria como una secretaria de Derechos Humanos, una secretaria de una gobernabilidad distinta, y me dio toda la cancha para, por ejemplo, hacer del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fortalecerlo, hacer un tema de una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, de hacer un grupo interinstitucional en contra de las violencias de género, de atender muchos aspectos que para mí eran muy relevantes. CONAPO era muy relevante, el matrimonio infantil, pero Ok. más allá del matrimonio infantil, Guerrero también y Oaxaca, el claro. embarazo infantil y el Claro. embarazo adolescente, porque estamos hablando que el embarazo infantil es de los 12 añitos o de antes de los 11 añitos y a veces hasta los 10 años. 10, 11, 13 años Ujú. y a partir de los 13 adolescentes, embarazo adolescente. Sí. Pero tú puedes imaginar una niña de 10 años, de 11 años, dando a luz un niño. Sí, no, impresionante. Digo, ¿cómo? Sí, sí, Su sí. cuerpo, Sí. su cuerpo sin desarrollar, dando a luz un niño. Entonces, esos eran los temas que a mí realmente me preocupaban sobremanera. Me preocupaba el Registro Nacional de Población. Me preocupaba que todos tuvieran una identidad. Ujú. Es un derecho humano la identidad. Sí. Y entonces a mí Lorenzo Córdoba me dijo, bueno, pues nosotros damos la credencial para votar y con eso es un documento provisionalmente de identidad. Y le dije, sí, Lorenzo, pero tú estás dejando a 40 millones de mexicanos fuera porque no han llegado a los 18 años. Y yo sí quiero darles un documento de identidad Sí. a partir de su nacimiento. Un QR. Ok. Y entonces ahí tuvimos ciertas tensiones Discrepancias. y discrepancias entre el INE y la CEGOV. Porque yo le dije, tú no puedes credencializar a 40 millones, Sí. porque esos 40 millones no tienen 18 años. Y me dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo, yo los credencializo, no para votar, pero yo los credencializo. Le dije, no, estás muy equivocado, es una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Sí. Y ahí estuvimos en el estiria afloje. Y por supuesto que yo me quedé con la facultad, porque era la facultad. Claro. Sí, Era sí, sí. atribución de nosotros. Bueno, quien tenga su CURP del 2018-19 está firmado por la senadora Olga Así Sánchez es, Cordero. Así es. Senadora,
¿Cómo era? Estábamos hablando antes de grabar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno mediático. Es un fenómeno mediático. Mira, si a él lo llevó a la presidencia 30 millones de votos, después de su sexenio, a nuestra primer mujer presidenta, que es una sensación de felicidad interna que yo tengo porque son 60 años de lucha feminista para llegar a este momento. Sí, A ella la respaldan 36 millones de votos. sí. Cuantitativamente es 6 millones más. ¿Y cómo era, Son 6 millones más. cómo era ser la mano derecha de ese presidente? ¿Cómo entiendo que 5:30 de la mañana se reunían? ¿Cómo era el presidente en general en sus decisiones? El presidente es un enorme político Ok, y es de encargos, no de cargos, no de cargos. es de encargos, ok. Y esto lo llevó hasta las últimas consecuencias, el encargo. A ver, Entonces a mí me daba ciertos encargos, al consejero jurídico ciertos encargos, al secretario de Relaciones Exteriores a ciertos encargos. Incluso, pues por ejemplo, tú te puedes preguntar qué hacía el secretario de Relaciones Exteriores consiguiendo vacunas cuando el tema era de un secretario de Salud, por ejemplo. sí. ¿No? No, bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, con todas las relaciones exteriores que tenía, consiguió vacunas de los chinos, de los rusos, de Estados Unidos, por supuesto, en fin. Entonces, todo esto era encargos. ¿Era un presidente muy atento? O sea, le Conmigo daba fue un encargo y le decía cada determinado tiempo, ¿cómo vamos, cómo vamos, no, cómo sí, claro, vamos? claro. O sea, de sus encargos era puntualmente darle cuenta Para de lo que ayer. se hacía para ayer. Ok. Pero sobre todo, siempre te preguntaba, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Escuchaba. Escuchaba, a mí me dio unos, puedo comentar alguno de ellos, por Sí, ejemplo, por favor. que volviéramos a echar a andar el tren interurbano, Ok. que tenía ya 2 años casi parado, México-Toluca. México-Toluca, porque por la comunidad Mazahua, Sí. y entonces que pudiéramos destrabar el tren interurbano. Y le dije, ¿cuánto tiempo dispongo para destrabar el tren interurbano? Y el presidente me dijo, ¿le parece 1 o 2 semanas? Nada más. O sea, ¿no? Ajá. Entonces, Para destrabar un problemón que tenía mucho rato, 2 ¿no? años. No más. 2 años. Se lo destrabé. Se lo destrabé. Ok. Las máquinas estaban trabajando después de 2 o 3 semanas. Ya. Y hoy ya abrió un tramo. Hoy abre un tramo. Me dijo, necesito, porque se me están yendo los costos altísimos, Sí. se me están duplicando Sí. las erogaciones y definitivamente este tren, que ya está empezado, Sí. lo quiero terminar. Oiga, secretaria. Por ejemplo, digo, eso te lo Sí, puedo sí. compartir, pero hay temas pues que Más delicados. mucho más delicados que no. Esto sí te lo puedo compartir porque es algo que ya es una realidad. Senadora, siento que Gobernación ha sido un ente muy enigmático. No, yo No tengo. no tan transparente. Yo Sí, quise, sí, sí. yo quise que fuera transparente. Y justo siento que salen las películas, incluso cómo llega el secretario de Gobernación y el presidente y les entregan las carpetas y expedientes clasificados, casi. ¿Así funciona? Es que eso es No. la duda que todos tenemos. Bueno, eso ¿A usted le dan los secretos del Estado cuando llega? Así funcionaba. Así Así funcionaba. funcionaba. Hoy en día, la CNI, la Centro Central de Nacional de Inteligencia, Inteligencia. La Central de Inteligencia no está en la Secretaría de Gobernación, Ujú, pero tampoco está en Seguridad Pública. claro. Está separada, es directamente con el presidente. Sí. Ok, ¿no? ok. Es con Audomaro, Abomar el Martínez. general Audomaro es el que tiene la responsabilidad. Ok. Entonces, yo, de verdad, qué bueno que yo no tengo ya la Central de Inteligencia, Sí, que la tiene alguien tan cercano al presidente. sí. Pero como secretaria de Gobernación yo me enteraba de casi Hombre, todo. sí, ¿Por qué? Porque todos llegaban a verme. claro. Gobernadores, presidentes municipales, partidos políticos, dirigentes, senadores, diputados, El interlocutor el interlocutor. entre el Ejecutivo y Entre los el demás. interlocutor. Y además, pues yo trataba de ser lo más cordial, lo más Sí. atenta, lo más dialogante que se pudiera con todos. Ok. Con todos. Movimientos de mujeres, estos movimientos tan tristes Sí. de los colectivos de mujeres que buscan a sus Sí, de hijos, madres a sus buscadoras. las madres buscadoras. Yo las recibía constantemente. A las madres que habían perdido a sus hijos a sus hijas por feminicidios.
también. Yo tenía mucho diálogo con ellas. Y en fin, y trataba de apoyar en todo lo que pudiera. Yo tenía una gran colaboradora que el presidente nombró, que yo la sugerí, Sí, que fue Carla Quintana en la ok, Comisión Nacional de Búsqueda, y sí, que hizo un trabajo espectacular sobre la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, avanzamos mucho en todo eso. sí. Avanzamos en muchos temas, en temas muy delicados ¿Cuál? y muy tristes como eso de la crisis que teníamos. Teníamos una crisis impresionante de identidad, Claro. para identificar a las personas que